Hola, ¿cómo estás? Esperemos te encuentres bien. Aquí estamos una vez más para caminar, compartir este tiempo lindo también de una transformación que se nos va invitando y ojalá que podamos ir posibilitando en el tiempo que se pueda o como vaya siendo. Pero bueno, vamos caminando hacia esa Pascua, hacia esa resurrección, hacia esa tierra de libertad y esa libertad que también Dios quiere para cada uno de nosotros como plenitud, como gracia, como dignidad de hijos también, como su mismo Hijo Jesús de Nazaret. Hoy el Evangelio nos trae un texto muy conocido, que lo hemos escuchado seguramente muchas veces, y de qué forma también podemos como ir internalizando, ¿no?, todo esto que se dice aquí en el pasaje, ¿no?, esta parábola de ese Padre misericordioso. Si bien la parábola en un comienzo describe un poquito ese rostro que tiene el pecado, desenmascara un poco el engaño de lo que es el pecado, ¿no?, que muchas veces comienza con una ilusión, con una propaganda de felicidad, de bien, de bienestar, de mucha vida, pero que poco a poco va a ir mostrando su auténtico rostro, ¿no?, y va a mostrar sobre todo sus dientes, ¿no?, y lo despiadado que llega a ser ese pecado, ese desacierto realmente, hasta llegar a dañarnos y por supuesto dañar también a los demás, llegar a avergonzarnos, a degradarnos, ¿no?, haciéndonos vivir en una tierra que es muy lejana, porque no es nuestra casa, no estamos en casa allí, y sobre todo vivir hambriados, vivir realmente con un hambre porque nos ha dejado no saciados, ¿no? No hay una plenitud de vida, no hay vida allí. Luego de hacer como esta primera descripción, que la verdad que también es muy psicológica y también nos va como reflejando a veces en cosas que nos acontecen, que nos suceden, va a pasar al centro de la parábola, ¿no? El centro es la imagen del Padre y que esta es como la gran conversión que seguramente también en este tiempo se nos invita a hacer, convertirnos esa imagen, ese rostro de Dios. ¿Cuál es el Dios de Jesús? ¿Cuál es el rostro del Dios de Jesús? Lo que la parábola manifiesta un poco, primeramente, que es un rostro de un Dios de la libertad, un Dios que ama la libertad, un Dios que busca la libertad, que hace por liberarnos, pero al mismo tiempo, así como busca y nos concede, ¿no?, la posibilita en cada uno de nosotros, ¿no? Respeta esa libertad del Hijo, va a respetar nuestras decisiones, aun cuando vayamos inclusive abusando de su confianza y pidiendo por demás o usando de más aquellos bienes que tanto se nos ha concedido, esa herencia que se nos ha concedido. Aún así respeta la libertad, va a respetar las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces en eso ya nos muestra una verdad de ese rostro, ¿no?, que Él realmente esté respetando lo que estemos eligiendo, lo que estemos decidiendo. Pero también ese rostro del Dios de Jesús va a ser un rostro profundamente también materno, así como es Padre generoso, Padre dador, también tiene como entrañas de madre, ¿no? Y esto tal vez aparece fuertemente en esos verbos que aparecen en la parábola, como esto de cuando el Padre vio al Hijo, ¿no? Se conmovió, dice, vio, se conmovió, corrió, abrazó, besó. Bueno, son todos un montón de verbos, de acciones, todo ese accionar de Dios que se está manifestando, que está movilizándose, y todo esto esta vez me parece como un eje de esta parábola, todo esto acontece de parte de Dios antes de que el Hijo exprese cualquier arrepentimiento. O sea que el modo de ser de Dios, al menos el Dios que nos revela Jesús, es un Dios que ama, que se conmueve, que abraza, que besa, antes de que el Hijo de cada uno de nosotros mostremos, manifestemos cualquier modo de arrepentimiento, ¿no? Es un Dios que no va a guardar ningún rencor, ningún resentimiento, que no va a pasar ninguna factura, como, bueno, haber echando en cara algo,
lo único que sí le importa es que ese hijo está regresando y está vivo. Eso es lo que le importa, eso es lo que le interesa, que regresa y que está vivo. Y en el fondo hace fiesta y por este modo de perdonar, digamos, ¿no? Es un perdón que hace fiesta, no es un perdón dado así a la ligera y encima como a medias o con cara de tristeza, ¿no? Hace una tremenda fiesta donde devuelve mucho de la dignidad de ese hijo y donde sobre todo ofrenda lo mejor que él tiene, lo mejor de él y lo mejor de todos sus bienes, hasta ese ternero engordado. Bueno, lo mejor que tiene es la ocasión para hacer fiesta, ¿no? Y no hay ningún castigo. Tal vez ya el hijo tuvo suficiente con todo lo que fue sufriendo, padeciendo, ¿no? Todo esto nos hace ver que es un Dios que ama la vida, ama la alegría, es el Dios de esa alegría, de vivir la misericordia, de vivir esa compasión. Esto es como muy clave, muy fuerte en esta parábola, ¿no? Y es un Dios también, decimos el Dios de la libertad, el Dios que tiene esta compasión, este amor incondicional. Otra de las condiciones de este Dios es un Dios que busca como ese ser familia, ¿no? Porque en el fondo le interesa que el hijo regrese, pero también cuando después va a ver que su hijo mayor no entra en la fiesta, lo va a ir a invitar a que pueda entrar, ¿no? Porque su hermano ha regresado, está sano y es justo, dice, es justo que haya fiesta. Es un Dios que hace por hacernos familia, por hacer fraternidad, por hacer comunidad. Ese es el Dios de Jesús, ¿no? Y esa es también como la imagen que se nos invita a nosotros, como tal vez como volver a mirar, a replantearnos, vivir también esa familiaridad. Quiere que seamos hermanos, que descubramos que la paz verdadera, que la vida verdadera es vivir como hermanos, ¿no? Y esta es la alegría que también comparte desde lo profundo de su corazón. Por último, tal vez sea muy, muy importante, además de ver ese rostro de Dios, algo que la parábola quiere invitarnos y que nos viene bien en este tiempo, y es que el hijo menor, en un momento en que toca fondo, allí va como a recapacitar, ¿no? Allí cuando toca fondo algo se abre y es como que él vuelve a contactar con algo profundo que hay en él, ¿no? Esa interioridad, ese poder estar allí en esa profundidad, le hace no estar viviendo fragmentado, desconectado, no estar viviendo únicamente respondiendo a estímulos externos, sino que presta atención, ¿no? Se da cuenta, es como que toma conciencia de lo que le está pasando y él mismo toca y él mismo ve eso que le está pasando, pero él puede verlo, se da cuenta y desde allí es donde comienza un movimiento que lo hace caminar, lo hace andar, ¿no? Toda esta interioridad es tan necesaria para este camino también de conversión, de transformación, para este camino de dignidad al que se nos invita, ¿no? Cuando vivimos tan en una exterioridad, tan enajenados de nosotros mismos, evidentemente que eso no ayuda a poder realmente descubrir esa dignidad profunda que somos. Y sobre todo esto, que la conversión y esa transformación no se va a dar por una imposición desde fuera, sino que es desde ese interior, es desde adentro, donde algo se dispara allí, algo se toma conciencia, algo se ilumina y desde ahí se hace como este clic para, bueno, atrevernos a dar pasos, ¿no? Y evidentemente que es esa conciencia que nos hace ver, ya es esta presencia también de Dios, esta presencia divina, y es en ese rostro auténtico y no en las imágenes que hemos proyectado nosotros de Dios, donde se va a ir dando la transformación, en la experiencia que hagamos de ese Dios de la libertad, ese Dios de la espaciosidad, ese Dios que es plenitud, ese Dios de amor incondicional, ese amor de la familiaridad, de hacernos vivir una experiencia de fraternidad, de hermandad. Bueno,
Dios quiera que en este tiempo de la Cuaresma, en lo poco que nos va quedando de esta Cuaresma, también sigamos, ¿no?, con este gozo de dejarnos transformar por este Dios que Jesús nos está regalando.